Vamos a pasar a hablar de Internet de las cosas y para eso nos acompaña Juan Carlos Restrepo de Scott, director para América Latina y el Caribe de Scope Technologies. Juan Carlos cuenta con una reconocida experiencia en el diseño, implementación y operación de proyectos telemáticos y con conocimiento de los impulsores del negocio y las tendencias del mercado justamente en telemática. Scope durante casi una década ha asistido a las compañías de seguros en todo el mundo en relación con los seguros basados en uso gracias a la aplicación de la telemática. Así que bueno, hoy nos va a acompañar Juan Carlos para hablarnos de Internet de las cosas. Muchísimas gracias por tu participación. El escenario es todo tuyo, Juan Carlos. Muchas gracias. Okay. 1, 2, ya. Bueno, muchas gracias. Muy honrado de la invitación de Fasecolda para darles esta charla relativa al Internet de las cosas y su aplicabilidad en la prevención y la reducción de riesgo de las personas. Esto es, digamos, un tema que todos hemos oído, pero quisiera comenzar con una pequeña definición de lo que es el Internet de las cosas. ¿Está activado este? ¿Sí está funcionando? Mira, a ver, perdón. Ya, perdón. Entonces, Wikipedia lo define. Perdón, que me pasé un poco más. Wikipedia lo define como es un concepto que se refiere a la conexión o interconexión digital de objetos a través de Internet. Hoy en día tenemos muchos objetos conectados ya, pero se calcula que en unos años todo lo que pueda estar conectado se va a conectar a la Internet. Es básicamente un grupo o una cantidad de sensores que se conectan o se interconectan entre ellos y envían información específica de algún comportamiento, de la temperatura, del movimiento, del estado de un dispositivo, etcétera, etcétera. Todos los del inventario de la nevera, todo va a estar interconectado. Y la clave del tema de IoT es qué se hace con toda la información que va a ser generada. Uno de los números, y disculpen por un poco la resolución que a veces no se ven las letras, pero uno de los temas principales en el IoT es los números. Se calcula que alrededor de 4 billones de personas van a estar conectadas en el 2020. Esto va a generar un ingreso de 4 o una oportunidad de ingresos mediante el uso de la información provista por el Internet de las cosas de 4 trillones de dólares. 25 millones de aplicaciones van a estar disponibles alrededor del mundo para utilizar la tecnología del Internet de las cosas. Otro dato más importante, va a haber mucho más dispositivos conectados que personas en el mundo. 25 billones de elementos conectados para el 2020 y algunas otras estadísticas dicen que puede ser aún mayor, hasta 60 billones de dispositivos conectados en el mundo, generando información que uno puede utilizar. Como les decía, todo lo que puede ser conectado va a estar conectado. Uno de los principales retos que tenía la tecnología para conectar las cosas era el consumo de energía de los microprocesadores. Hoy en día eso ha disminuido a una rata tremendamente alta. De hecho, se calcula que en unos años muchos de los dispositivos conectados ni siquiera van a necesitar una batería para generar información y conectarse. En unos 10 o 20 años los dispositivos, y ya los tenemos de hecho, las tarjetas de los hoteles que conecto y que por proximidad me abren la puerta, ya tienen un chip, un microprocesador. Las tarjetas de RFID tienen un microprocesador, pero no tienen ninguna batería conectada. Esto va a permitir una explosión de los dispositivos conectados que me generan información para poderla procesar. Este es un mapa que básicamente muestra todas las posibilidades, o no todas, tal vez una pequeña parte de una ciudad conectada. Voy a identificarle algunas ya que no se puede leer muy bien, pero desde el punto de vista
todos los sensores en buques, sensores de energía, sensores de radiación, detección de smartphones, tenemos también sensores de diagnóstico de vehículos, que es uno de los temas que yo les voy a comentar ahora específicamente, sensores de parqueo, sistemas de sensores en la parte de alcantarillado, sensores de radiación en las torres, todo va a estar interconectado y disponible la información a los usuarios o a las empresas que lo quieran hacer. Pero una de las cosas de implementación de la tecnología del Internet de las Cosas, sobre todo en el sector asegurador, tiene que ver con la telemática. Telemática es solo una aplicación que me permite a mí hacer un análisis del riesgo específico de los usuarios o de los usuarios especialmente en los temas de seguros de vehículos para yo poder implementar mecanismos de análisis del riesgo, pero también lo más importante es de cómo mejorar el desempeño de los suscriptores o de los suscriptores de seguros en el sector de automotores. Básicamente la parte de seguro telemático es algo muy sencillo. Yo lo que tengo es unos dispositivos o sensores en el vehículo. Usualmente son tradicionalmente los sistemas de rastreo de GPS. Hoy en día vienen unos sensores un poco, digamos, más avanzados en el tema de detección de información del vehículo. Sin embargo, estos sensores envían información a través de la internet, usualmente por conexiones celulares, a una plataforma que se encuentra en la nube y que va a procesar la información y hacer los cálculos que se necesitan y proveer los servicios que se necesitan a los usuarios de telemática para el sector asegurador. No voy a profundizar mucho en la arquitectura de cómo funciona telemática, sino voy a profundizar más en cuáles son los beneficios que nos trae y cómo esto lo puedo yo utilizar para la prevención del riesgo. Vamos adelante. Algunos hechos clave de la telemática, digamos que desde el punto de vista de la telemática en el sector asegurador, ha existido desde el año 2008. Sin embargo, la adopción ha sido mucho más en los países desarrollados para solucionar problemas específicos de algunas aseguradoras. Por ejemplo, en Italia, donde hay una penetración alta, alrededor de 4 o 5 millones de vehículos ya con tecnología de telemática para seguros, la solución específica que ellos requerían era el control de fraude. Y la implementaron para eso, implementaron planes de lo que le llaman Pay as you drive, pague tanto como maneje. En Estados Unidos ha tenido otra connotación. Ellos le han dado más la connotación de entre más maneje, usted más millas maneje, más se incrementa su riesgo. Entonces yo quiero saber cuántos kilómetros maneja usted promedio al año y a partir de eso yo hago una evaluación de su póliza de seguros. Pero digamos que es una visión limitada. Esa visión se ha venido tratando o trabajando en los países donde se ha implementado la tecnología telemática. Hoy en día la penetración de telemática al 2016, los últimos datos, está alrededor del 2.5% a nivel mundial. Pero ya en general ya hay casi 300 pruebas de concepto a nivel mundial y buena parte de eso son proyectos ya que están en vivo y que han comenzado a trabajar la tecnología. En el 2020 se calcula que va a haber 97 millones de vehículos ya con tecnología telemática, con una penetración alrededor del 20%. ¿Qué es un programa entonces de VI? Utiliza la información generada por un dispositivo telemático instalado en el vehículo para obtener información del comportamiento de los usuarios, de información del vehículo también, en líneas generales, información de cómo está conduciendo la persona, si frena mucho, si acelera mucho, si se cambia de carril, qué rutas utiliza, en qué momento maneja, información específica del comportamiento de los conductores. Otra de las cosas es que el concepto fue introducido en el 2001 en Inglaterra, uno de los países que más ha avanzado en la parte de telemática para seguros. Y un punto importantísimo que les quería traer es que es más que tecnología de V, es más que Pay as you drive o Pay how you drive. Al final,
muchos de los programas que están implementados de OVI se basan en este concepto de detectar el millaje que tienen los conductores con esta tecnología telemática o de cómo está manejando. Sin embargo, las nuevas aproximaciones y lo que creemos nosotros que va a ser el futuro de la tecnología telemática en seguros es aumentar el contacto con los usuarios. Esta es una tecnología que a través de las aplicaciones yo puedo tener desde el punto de vista de la aseguradora un mayor contacto con los usuarios, saber de sus comportamientos y tener la capacidad de proveerles servicios de valor agregado significativos para ellos. Una de la realimentación que se ha recibido de todos los programas en tecnología telemática para seguros es que los usuarios no es fácil engancharlos para adquirir este tipo de servicios. Porque precisamente no se le provee, uno sabe, si uno es mal conductor, uno sabe que es mal conductor y probablemente no se enganche en un programa de estos, sobre todo si le van a incrementar el precio de la póliza. Y los usuarios buenos que creen que están subsidiando a los usuarios malos, probablemente se conecten o adquieran un seguro a través del servicio telemático si ellos piensan que van a tener un valor. Pero el valor no es solo el descuento en la póliza. Al final, digamos, y sobre todo en Latinoamérica, que no somos tan dados a planear al futuro, cuando yo tengo un seguro, y lo digo por experiencia, yo tengo un seguro de vehículos desde hace muchos años y cada año que yo renuevo mi póliza, me llama el agente de seguros y me dice mi póliza va a vencer, entonces yo obviamente no me acordaba, entonces no lo tenía, por supuesto no lo tenía planeado, entonces tengo que pasar la tarjeta de crédito. Entonces le pregunto cuánto vale y él me dice vale, no sé, 1.700.000, 1.800.000, bueno, ¿y eso es el más barato? No, el más barato hay 3 cotizaciones y entonces yo al final digo, dime la más barata con la misma cobertura. O sea, al final el nivel de enganche de la aseguradora con el cliente que reclama probablemente es alto, porque yo tengo una experiencia con la aseguradora, voy al taller, si me lo repara rápido, me recogió la grúa bien, me mandaron un taxi y todo muy bien. El que reclama, que es el usuario probablemente el riesgoso, tiene un contacto con la aseguradora, pero el que no reclama al final, que es el 70 o 80% de los usuarios, nunca tiene un contacto con la aseguradora y lo digo por experiencia propia. Entonces, la verdad es que el método de la tecnología telemática es tener un contacto más directo y no es solo con la aplicación de la aseguradora, yo he usado varias aplicaciones de la aseguradora, a veces son muy llenas de servicios, las aseguradoras se esfuerzan en proveer muchos servicios a los usuarios, pero al final uno no termina utilizando muchos de ellos, probablemente el conductor elegido es un buen servicio que los que nos tomamos algunos traguitos de vez en cuando lo utilizamos. A veces ni siquiera sabemos que la aseguradora tiene beneficios para ir a la revisión del vehículo. Entonces, en la parte telemática, cuando yo tengo el comportamiento específico del usuario, por dónde se mueve, qué lugares frecuenta en la ruta, yo puedo procesar toda esa información que obtengo de ese comportamiento para darle servicios significativos, de la misma forma que hacen los proveedores de internet, los Netflix, los Google, los YouTube, los que nos envían información específica dependiendo de nuestro comportamiento de navegación y gustos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para implementar en un programa de VI, es cómo podemos correlacionar toda esa información para dar servicios significativos e incrementar el contacto con los clientes. Se implementa tanto en líneas personales como en líneas de seguros. Algunas estadísticas de esto de la penetración mundial y para que vean cuánto se calcula que va a penetrar la telemática en seguros en los próximos años. No se ven los años, pero acá estamos en el 2017 y esto va hasta el 2030 más o menos. Va a tener un crecimiento casi exponencial a nivel del mundo y en Latinoamérica, que es uno de las regiones donde menos programas en general o apenas está arrancando. Digamos que ha arrancado varios años después de lo que arrancó en Europa o en Estados Unidos. Estados Unidos Progressive, State Farm, muchas de las compañías de seguro ya tienen programas grandes con cientos de miles de vehículos conectados. Nosotros apenas estamos arrancando en Latinoamérica, hay una decena tal vez de proyectos alrededor de Latinoamérica. En Colombia hay 2 o 3 proyectos, algunas pruebas de concepto ya en camino, pero la penetración en los próximos años va a ser alta. Una de las cosas que se predicen, hay un estudio muy importante de Ptolemy del 2016, un reporte bastante extensivo alrededor de VI, dice que
esta penetración se da exponencial por los efectos que trae la telemática en la parte de selección negativa, es decir, que los conductores de alto riesgo van a tender a irse a las aseguradoras que no tienen la telemática conectada. Precisamente porque las aseguradoras que tienen telemática van a premiar a los conductores que efectivamente son buenos conductores y que su perfil de riesgo es bajo, pero también van a incrementar las pólizas a los conductores que tienen un perfil de riesgo alto. Eso genera un tema de churn, por supuesto, van a haber algunos usuarios que se van a ir para otras aseguradoras cuando le aumenten la póliza. Si a mí me lo aumenta, que yo no soy un tan buen conductor, yo trato de buscar la aseguradora que me dé el mismo precio que yo tenía antes y me quedo en la otra aseguradora, pero las aseguradoras van a comenzar, las que no implementen telemática van a comenzar a recibir usuarios de alto riesgo. Estas son algunas de estadísticas de estos reportes basadas en las estadísticas de unos 20,000 vehículos que se tomaron. Una de estas son aseguradoras en Inglaterra, es John Marmalade, una aseguradora que ha implementado casi todo su libro de pólizas, está con telemática. Insure the Box en el Reino Unido. Este es el descuento que tienen las aseguradoras, la reducción del riesgo de las aseguradoras con base en la implementación de telemática. Una, principalmente, es por la realimentación que se provee a los usuarios de sus hábitos de manejo con base en las estadísticas telemáticas. Es decir, yo tengo, digamos, en general, para hacer un resumen, yo tengo, y esto lo veo aquí, ¿no? en esta gráfica, yo tengo un perfil de clientes, digamos que el 50, este es los cuartiles, cuartil de 0 a 50 es el que me genera el 80% de los costos de reclamos en una aseguradora. Acá están los conductores regulares y buenos, o de promedio y buenos, pero acá están, digamos, del 50% son los que generan el 80% de las pérdidas. Uno de los ejercicios que se hizo es, ¿qué tal si yo a estos aseguradores, con estos asegurados de alto riesgo, comienzo a incrementarle las pólizas? Digamos, la póliza promedio en Inglaterra es de 465 libras más o menos, entonces ellos dijeron, mira, a los más riesgosos aumentémosle entre 60 y 200 libras para la renovación, y a los de bajo riesgo, medido con telemática, les disminuyó la póliza. Los resultados que se obtuvieron es que, en general, los usuarios, el perfil de riesgo de todo el libro se disminuyó por un efecto, el efecto del churn, precisamente porque los usuarios de alto riesgo que les subieron la póliza se fueron para otra aseguradora. Digamos que el nivel de riesgo de todo el libro se disminuyó en un 51%, no se ve el número, pero se disminuyó en un 51%, solo por el efecto de incrementar la póliza a los de muy alto riesgo. La otra es, esto es un 57% de disminución por otro efecto interesante en telemática, y es que, digamos, los de alto riesgo son los malos conductores, que así yo les diga que, por ejemplo yo, que no conduzca más de 150 kilómetros por hora, lo sigo haciendo. Entonces, pero ese es difícil cambiarlo. Pero hay otro grupo que son los de mediano y relativamente mediano comportamiento, que sí son proclives. Si usted le da la alimentación necesaria, es decir, usted está conduciendo muy cerca del otro vehículo, por favor trate de no manejar por zonas rojas, trate de no conducir en tramos tan cortos, etcétera, etcétera. Entonces se detectó que a través de la realimentación y como la educación de los usuarios, el perfil podría mejorar un 10% más, y el riesgo percibido y el número de reclamos bajó hasta un 57% en los usuarios que estaban usando telemática. Esta es otra estadística muy diciente que me dice, mire, los conductores agresivos, y agresivos quiero decir que tienen más, esto es solo una correlación con frenadas bruscas, correlacionando las frenadas bruscas con el nivel de reclamos. Entonces veo aquí que estos son usuarios que tienen menos frenadas bruscas hasta las más frenadas bruscas, los que más frenan brusco. El número de reclamos de ese grupo de usuarios comienza desde 10% hasta casi un 30% en los que más frenadas bruscas tienen, que es el perfil de riesgo y de reclamos en ese grupo.
Entonces, ¿cuál es el rol de la telemática y el IoT en la prevención y disminución del riesgo? 1. La recopilación de la información telemática que me da a mí datos estadísticos y en tiempo real de la persona y cómo se está manejando. Tengo la información de contexto, otro de los temas también importantes, y yo creo que eso tampoco se ha tenido en cuenta desde el punto de vista de telemática para seguros, es casi todos los programas de seguros tienen solo en cuenta la información de cuánto conduces, cuántos kilómetros conduce, y eso para hacer el perfil de riesgo de las personas. Al final, y lo que estamos tratando ahora de hacer es que se tenga información de contexto, cuál es el clima, tener información de la ciudad, a ver cuáles son las zonas rojas de más de influencia de accidentes de tránsito, usar información propia de los reclamos, de las reclamaciones para contrastar esa información a ver si la persona está pasando por zonas rojas muy constantemente, y eso es parte de la calificación del riesgo que tiene la persona para tener un accidente. Toda esa información de contexto es importante. Al final se va a tener información a través del IoT, de los sensores de la ciudad, de los sensores de semáforos, de la información obtenida de los peatones. Yo voy a tener información que me permite también correlacionar más el tema del riesgo de las personas. Y después es la parte de Data Analytics. No me gano nada, y como les decía, hay trillones de gigabytes de información que va a generar el IoT. La telemática, nada más un vehículo se calcula que va a generar varios teras de información al mes, que al final hoy en día ya hay vehículos que generan varios teras de información, tienen 4 o 5 computadores, pero esa información no se está haciendo nada con ellas. Créame que dentro de 10 años todos los vehículos van a tener un dispositivo telemático, un GPS tracker o un acelerómetro, múltiples sensores dentro del vehículo, sensores el Mobile Eye, cámaras que le van a detectar a usted si usted está mareado, o si tiene los ojos rojos, o si está durmiendo. Muchos de esos riesgos van a ser detectados. Eso, digamos que hoy en día no es el tema de si la telemática de seguros va a estar o no va a estar. Definitivamente va a estar, pero el quid de la cuestión de la telemática es cómo proceso yo la información, una para detectar el riesgo en tiempo real, pero otra también para tener contacto directo con los clientes, y otra de cómo yo puedo proveer una experiencia al cliente que sea significativa. La segunda, la parte de telemática, es la realimentación al cliente. En la parte de prevención, la realimentación al cliente es vital. Uno de los temas con la realimentación al cliente que se tienen en experiencias de proyectos de VI es que unas aseguradoras le envían mucha información de realimentación. Vea, usted está frenando mal, la forma como se lo dice, vea, no frene, no sea tan mal conductor. Usted nunca le va a decir a un conductor que es malo, todos los conductores por defecto creemos que somos buenos. Entonces la forma en que la realimentación es provista al cliente es muy delicada y tiene que ser cuidadosamente seleccionada. Hemos visto casos en que se han cambiado 5 o 6 veces el mensaje que se le envía a los clientes hasta que al fin el cliente finalmente acepta ese tipo de mensajes. Y eso nosotros lo detectamos en el uso de las aplicaciones de las aseguradoras. Las aseguradoras, o sea, la idea que las aseguradoras deben tener es que el cliente debe usar la aplicación lo más posible. Como uno usa WhatsApp, el caso clave, bueno, uno WhatsApp lo usa cada 5 minutos. La aplicación de la aseguradora la usa una o 2 o 3 veces al año. En algunos casos, yo nunca la había usado. Ahora que tengo el dispositivo telemático la uso un poco más. Pero el contacto de la aplicación o de la aseguradora con el cliente es a través de los dispositivos, los smartphones y las aplicaciones, y por eso hay que ser muy cuidadoso en cómo se hace ese contacto. Y al final, la tendencia es que yo quiero lograr un cambio de comportamiento que me genere una disminución en el riesgo y en la accidentalidad, etcétera, etcétera, que a la aseguradora le permite tener una mejora en sus márgenes, una mejora en su perfil de riesgo de sus clientes, pero también a la ciudadanía le contribuye. ¿Qué consideraciones importantes debemos tener? La calidad de los datos debe ser a prueba de balas. No puedo utilizar información de cualquier dispositivo que no genere información fidedigna para después hacer analítica de datos, porque eso me va a botar basura. Entonces, si yo tengo un dispositivo que no me está detectando el kilometraje, no me está detectando la frenada de manera acorde, y yo le envío un mensaje de realimentación al usuario diciéndole que él está conduciendo mal y él no está conduciendo mal, eso me va a generar un problema de resistencia. La calificación del riesgo no solo debe contener los datos telemáticos, sino también información contextualizada.
Eso es, digamos, es ciertamente complejo, pero es allá donde nosotros tenemos que llegar. Hay que empezar por los datos telemáticos, pero hay que continuar con información de contexto y dar información más rica a la de realimentación. Hay que realimentar a los usuarios con exactitud el perfil de riesgo. No pueden decir que yo soy un conductor malo simplemente porque a veces usted en una aplicación telemática le aparece cuál es su puntaje de riesgo. Entonces ahí me dicen ustedes el 90%. Por el 90% para mí no significa nada, es bueno o es malo, 80, 70, ahí me llega un puntaje, pero si yo no sé qué es eso, ¿cómo puedo mejorar? Ahí es donde yo tengo que ser cuidadoso, o las aseguradoras tienen que ser cuidadosas en el manejo de esa información. Y como les decía, la frecuencia en que se da y la forma en que se da la realimentación es clave para cómo se va a comportar el proyecto. Adicionalmente al tema de telemática está el futuro. ¿Qué nos depara? ADAS. Bueno, ADAS es algo que ustedes conocen, los que están en el sector automotor, es la mejora en los sensores, en la comunicación del vehículo, en los sistemas de seguridad del vehículo que apoyan la seguridad de los conductores. Física, hay una cantidad de sensores que detectan frenadas automáticas, todos los sistemas de seguridad de los vehículos que están implementando. Una de las cosas que se calcula en el futuro es que eso decremente, por supuesto, las fatalidades, que haya menos chance de que una persona tenga un accidente y en casos extremos una fatalidad, pero también por el otro lado ha incrementado el costo de las reparaciones. Hoy un vehículo en el bumper tiene 50.000 sensores, entonces un bumper no es el mismo que se le podía latonear en el pasado, sino que ahora hay que cambiarlo todo y ese ya no vale $200, sino vale $3.000. Entonces, digamos que hay un balance. En Estados Unidos, por ejemplo, el estudio dice que el año pasado se incrementaron las fatalidades en 14% de conducción por accidentes, a pesar de todos los sistemas de seguridad que se han implementado en los vehículos. Warren Buffett decía por ahí, entonces si los vehículos se han vuelto más seguros, entonces que los conductores se han vuelto más distraídos o más malos conductores. Y ahí es donde aplica la tecnología de sensores telemática para ver qué tanto distrae. El aumento de fatalidades o de accidentes por el texting, porque la gente se distrae, más que todo el número de accidentes se ha incrementado por la parte de distracciones. Entonces, ¿cómo implementar sistemas o ayudarle a la tecnología telemática para hacer detección automática de una persona que esté distraída? ¿Cuál es el comportamiento? Utilizar los wearables, los teléfonos, el iPhone o los wearables que cada vez están adoptando más. ¿Más despacio? Perdón. ¿Cómo usar los dispositivos que me miden a mí el ritmo cardíaco para yo detectar cómo podemos, cuando una persona está mareada y necesita descanso? ¿Sí? Entonces, ¿qué le puedo yo aportar a través de la telemática y el dispositivo que me mide a mí los datos biométricos? Yo puedo mandarle por la aplicación un mensaje, un bono, vea, por favor obtenga un bono, pare en el Starbucks siguiente y descanse durante 15 minutos para que disminuya su perfil de riesgo. Entonces, esas son de las aplicaciones que podemos hacer. La otra es la parte de B2I, B2B, vehículo a vehículo, vehículo a infraestructura. El futuro al final los vehículos se van a comunicar entre sí, los vehículos con la infraestructura de la ciudad, de la semaforización, de la información de tráfico. Bueno, hoy la tenemos ya con el Waze y este tipo de aplicaciones, tenemos información en tiempo real de tráfico, pero al final, en unos 10 años, esa información va a estar directamente entre el vehículo y la infraestructura y no entre el usuario y la infraestructura. Nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero el vehículo ya va a saber que hay una congestión y no me ofrece opciones, y me ofrece opciones de seguridad, no pase por zonas rojas, hay un accidente aquí, etcétera, etcétera. Esas, digamos, que son las tecnologías y cómo se viene en el futuro. ¿Cuáles son los ecosistemas ecosistema virtuoso para la prevención? Una de las cosas es aprovechar la información entre diferentes entidades. Hoy en día la telemática tan solo la consideramos como un silo para los seguros, pero la verdad es que nosotros creemos que el ecosistema debe ser entre todos los que están involucrados en el tema del sector automotor, los fabricantes de vehículos, las aseguradoras, el gobierno, los telcos están cada vez teniendo un rol más importante, como lo decía uno de mis colegas en la presentación anterior. Los telcos tienen casi contacto con todos los usuarios
que tienen un smartphone, y los smartphones se están volviendo la fuente de información más importante ahora con sensores y con información que pueden utilizarse para determinar su perfil de riesgo. Crear sostenibilidad en toda la cadena de valor es importante, de tal manera, hoy en día el VI en muchos de los países no es rentable por el mismo hecho de que hay que poner un dispositivo físico que tiene un costo, pagar unos fees mensuales de soporte del servicio. Entonces hay que crear a través de todos, la comunicación con todos los involucrados, hay que crear un sistema sostenible, enganchar a los usuarios con valores reales significativos que ya se los comenté, mejorar la capacidad para implementar un caso con negocio positivo, que es lo que ha prevenido en la implementación de la tecnología de telemática para seguros en los últimos tiempos. En resumen, ya que me quedan 40 segundos, definitivamente la parte de IoT y cada vez más va a ayudar para la prevención, los sistemas ADAS, el V2X, la telemática para el sector asegurador, los sensores en los vehículos. Sin embargo, el éxito en el futuro va a ser cómo implemento o cómo yo obtengo toda esta información y hago un caso significativo para los usuarios. Incrementar, desde el punto de vista de la aseguradora particularmente, es cómo incremento la experiencia del usuario ante un tema de seguros. Muchas aseguradoras están haciendo una visión holística de lo que son los seguros y cómo van a implementarlos, cómo le van a dar valor a sus usuarios, pero también cómo le van a dar valor a la comunidad y a la sociedad. ¿Sí? Acá algunas frases de algunos estudios dicen, mira, el tema de telemática para seguros es algo que ya está maduro, el que no lo implemente va a sufrir de selección negativa en el futuro, no es algo fácil de implementar, pero hay que implementar, no es algo fácil de implementar, pero hay que empezar desde algún punto. ¿Sí? Lo otro yo creo que ya lo había resumido, no sé, ya creo que me pasé unos 35 segundos, no sé si tengan alguna pregunta. Gracias.